Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Manuel Pinto, analista en XTB, y con este vídeo voy a intentar explicaros la actualidad de los mercados, qué es lo que ocurrió ayer, esas subidas vertiginosas de los principales selectivos mundiales, también incluso en el precio de los bonos, tras la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos. En esta presentación, como vais a poder ver, en primer lugar vamos a hablar sobre esos datos de inflación, sobre la probabilidad de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y cómo afectó la decisión o la publicación de ayer a renta variable y a renta fija. Aquí os muestro una imagen sobre una posibilidad de soft landing. Sabéis que durante los últimos meses se ha hablado mucho ante la probabilidad de que las consecuencias de todas estas subidas de tasas fueran muy duras en la economía y provocase un hard landing, ¿vale? Y provocase grandes consecuencias económicas, o de un soft landing, es decir, que el crecimiento pueda continuar, que la demanda, el consumo continúe, que no haya riesgos de impago, que realmente pues sea subidas de tasas sin afectar realmente tanto a la economía final, a nuestros bolsillos. Y es precisamente ayer lo que el mercado fue descontando, que todas esas subidas de tasas que hemos visto históricas desde los años 80 ha sido la vez que más vertiginosas han sido, provoque al final un soft landing, no tenga tanta repercusión final en la economía. ¿Qué es lo que ocurrió ayer? Gráfica que vais a poder ver en pantalla sobre los datos de inflación, en el que conocimos tanto inflación general como la inflación subyacente por debajo de las perspectivas del mercado. Por debajo del 3,3% la inflación general, conocimos un 3,2%, una décima menos, y conocimos también en la inflación subyacente, en vez del 4,1% que esperaba el mercado, un 4%. La subyacente, recordar que elimina los alimentos y energías, ¿vale? Y por tanto, como os digo, tanto la inflación general como la subyacente por debajo de las expectativas y muy por debajo de esas subidas que vimos en 2022, que como podéis ver en los máximos del 9,1% en el caso de Estados Unidos, que incluso en Europa fue más del 10%, al igual que en Reino Unido, ¿vale? Todavía algo lejos de la línea roja en horizontal que podéis ver en pantalla discontinua, que es el objetivo que tiene la Reserva Federal del 2%. ¿Cuáles son las principales variables a la hora del cálculo de la inflación y qué ha provocado que en junio de 2022 tuvieran un pico del 9,1 y ahora, sin embargo, hayan bajado? Principalmente lo que vais a poder ver es que en líneas rojas, en junio, el petróleo, la gasolina, el gas, pues fueron todos derivados también del inicio del conflicto bélico en Ucrania, de las consecuencias del COVID y bueno, pues una serie de parámetros que derivaron en unas subidas exponenciales de estas materias primas que provocaron un impulso al alza en la inflación. Ahora mismo, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues sobre todo la parte de transportes y la parte de shelter, ¿vale? La parte de shelter, que es la parte de vivienda, que hablábamos en nuestra revisión semanal del lunes, que según los datos que teníamos podría empezar a ir a la baja y que precisamente ayer se confirmó y fue la partida clave para tener una décima menos de lo esperado en los datos de los precios. ¿Qué es lo que ha provocado en el mercado? Probabilidad de recortes o subidas de tasas por parte de la Reserva Federal, que veis en pantalla hasta ahora. Y bueno, lo que vais a ver desde el día de ayer es que estos son los meses. En primer lugar, en la próxima reunión de diciembre, pues prácticamente con un 99, un 100% de probabilidad, se estima que los tipos se van a mantener sin cambios, ¿vale? En los niveles actuales del 5,25, 5,50%, al igual que ocurre el 31 de enero. Y ya empezamos a ver a partir del 20 de marzo que ya la probabilidad de que sigan en los niveles actuales baja al 66 y empieza a subir la probabilidad de que haya un primer recorte de 25 puntos en marzo. Pero es sobre todo a partir del 1 de mayo cuando hay más probabilidad de recorte de tasas que de mantener sin cambios las tasas. Es decir, hasta hace un par de semanas que se estimaba esta situación en julio, empezó a bajar a la de junio y después de los datos de ayer se estima que el 1 de mayo sería la primera vez que podemos ver esos recortes de tasas en Estados Unidos. Y como podéis ver a continuación, pues ya empiezan a darse más probabilidades de bajadas a lo largo del año, etcétera. Incluso se habla de 4 recortes de tasas en 2024. Llama la atención la diferencia y discrepancia que hay entre las casas de análisis más reputadas del mundo. Aquí veis, por ejemplo, que Goldman Sachs habla sobre una única bajada en 2024 de 25 puntos básicos y UBS pone los tipos en el 2,75. El banco suizo pues ha comentado que sobre todo los temas de la desaceleración del crecimiento, un menor consumo y el impacto de todas estas subidas de tasas en el mercado laboral pueden ser claves para que la Reserva Federal decida bajar las tasas hasta niveles de nuevo del 2,75
4,5% como ellos estiman. Mercado laboral, recordar que ha sido la variable que ha sustentado la economía, ha sido siempre que hablaba Powell, Lagarde, no, es que el empleo sigue estable, tal. Bueno, pues ya hemos visto los últimos datos que el desempleo sube, que la gente que está desempleada tarda más, que las vacantes que hay pues cada vez son menores y por tanto cada vez vemos consecuencias más graves en una variable, un componente que desde luego que ha sustentado todas estas explicaciones de los banqueros centrales. Al final, ¿qué son los tipos de interés? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Aquí os muestro un poco un dibujo, por si os puede servir algo más ameno, de lo que ocurre en los mercados, de lo que ocurre con la inflación, de lo que ocurre con los bancos centrales, en este caso del BCE que veis en pantalla, ¿no? Al final la inflación sube, los precios suben, pero podemos encontrar diferentes motivos por los que los precios suban. Por ejemplo, crisis de suministro, por ejemplo con el COVID, ¿no? Restricciones de movilidad, oye, pues peor transporte, producción, etcétera. Crisis de chips que afectan a los automóviles, materias primas, estallido del conflicto bélico en Ucrania, muchos países dependían mucho del gas de Rusia, por tanto sancionan a Rusia y Rusia no les proporciona el gas, se vuelve más caro, bueno, incluso en Oriente Medio con todo el conflicto y los atentados en Israel pueda subir el precio del petróleo, etcétera, ¿no? Suben las materias primas, incluso lo vemos también en los alimentos propiamente, ¿no? Unas condiciones climatológicas adversas que puedan afectar la cosecha, haya menos producción y por tanto pues afecten a los precios, ¿no? Y suban los precios de los alimentos. Así que por tanto pueden ser muchas variables las que afecten a las subidas de los precios, que muchas de ellas son las que hemos tenido precisamente ahora, ¿no? Y que hemos visto como a Estados Unidos hasta el 9%, que es histórico. Vale, pues entonces, ¿qué ocurre? Hay organismos, en este sentido son los bancos centrales, que tienen como objetivo prioritario estabilizar los precios, ¿vale? ¿Qué hacen para estabilizar los precios? Suben los tipos de interés. El tipo de interés al final es el coste de un préstamo. Puede ser un préstamo que el Banco Central Europeo le dé a los bancos o puede ser el que nos dan los bancos a nosotros. Por ejemplo, las hipotecas, ¿no? Tenemos hipotecas referenciadas al Euribor, pueden ser fijas o variables y que referenciadas al Euribor y el Euribor a los tipos de interés, pues cada vez que suben los tipos se hace más caro, es decir, cada vez pagamos más y por tanto tenemos menos poder adquisitivo, ahorramos menos y tenemos menos dinero para consumir. Por tanto, ahí es como todo en la vida, cuanto más consumamos, más demandemos, pues los precios pueden seguir arriba. Si empezamos a demandar menos, consumir menos, pues debería de influenciar a que los precios bajen, es decir, suben los tipos de interés, suben las hipotecas, sube también para las empresas que se han estado financiando a unos niveles cero durante muchos años, pues ahora se encuentran ante la paradoja de, oye, que quiero seguir, que es que quiero comprar la de al lado, que quiero invertir en materiales, que quiero lo que sea, y ahora dicen, voy a solicitar deuda, oye, voy a solicitar un crédito, y es que los tipos actuales dicen, oye, es que con lo que tengo que pagar los de intereses del crédito no me interesa, por tanto no voy a invertir y por tanto pues haré una menor presión inflacionaria y por tanto menor liquidez en todo lo que es la economía, ¿no? Y eso por tanto pues afecta. Así que por tanto es una de las también las consecuencias que puede provocar las subidas de tasas, que es que las empresas que se han estado financiando muy barato ahora tienen que refinanciar porque necesitan seguir con esa deuda, ese crédito, cuando tengan que refinanciar ahora van a pagar muchos más intereses y es una de las consecuencias que decíamos de un posible hard landing, que al pagar tantos intereses al final tengan que posiblemente dejar de pagar, o sea, hacer un default y por tanto inicie una crisis financiera como ocurrió en 2007-2008, ¿no? Además, los productos de ahorro suben, sube la rentabilidad en renta fija o sube la de los depósitos, por ejemplo, aunque en España no está subiendo porque los bancos tienen mucha liquidez y no les interesa, ya tienen mucha liquidez, al final nosotros le damos un dinero al banco que pueden utilizar de la manera que quieran y nos dan un tipo de interés por ese depósito a 12 meses, 18, lo que sea, ¿no? Y ahora mismo no les interesa porque tienen tanta liquidez que ¿para qué te van a pagar mucho dinero si ya la tienen esa liquidez y no ven oportunidades de inversión o no la necesitan para hacer inversiones ante la situación actual de económica, que hay más incertidumbre, ¿no? Entonces, pues bueno, si hiciésemos más depósitos, si hiciésemos más renta fija, son productos a más largo plazo que lo que hace es tener menos liquidez, por tanto, el mercado y por tanto también influenciar en la inflación y rebajar esas presiones
inflacionarias. Además, si consideramos que la inflación no va a seguir subiendo, uno de los motivos principales cuando sube la inflación decimos, oye, pues para que si está subiendo todos los precios, pido un aumento, pido una revisión salarial. Si creemos que no va a seguir subiendo por tanto la inflación, pues decimos, oye, pues no pido tanto ese aumento, ¿no? Si pidiésemos el aumento, al final las empresas, al dárnoslo, tendrán que subir los precios para compensar esos gastos en costes fijos mayores que tienen, pero en el caso de no darse esta situación, pues oye, no tendrán que subir los precios y por tanto se estabilizan los precios, ¿vale? Así que por tanto, pues es un poco evitar esa espiral de subida de precios tomando este tipo de decisiones. En renta variable, ¿qué ocurrió ayer? ¿Vale? Renta variable, hablábamos del endeudamiento, ahora lo acabamos de comentar, ¿no? ¿Cuáles fueron los mejores sectores ayer? ¿Vale? Porque el real estate, el mejor, tuvo una revalorización significativa, importante ayer, tanto en Europa, en UK, en Estados Unidos. Aquí he mostrado un ETF, en este caso de Europa. Son empresas de inmobiliario que tienen grandes niveles de endeudamiento, que han invertido en oficinas, en terrenos industriales, bueno, pues en alquiler de locales, y que para invertir en todos ellos han emitido deuda y claro, al pagar más intereses por esa deuda, pues les va peor, ¿no? Entonces al bajar los intereses, al bajar los tipos de interés, pues es una noticia muy positiva para todos los sectores que tengan altos niveles de endeudamiento. No es casualidad que ayer los que más endeudamiento tienen pues fueron los sectores que mejor lo hicieron. Por ejemplo, las utilities, que tienen grandes niveles de endeudamiento. Por ejemplo, las renovables, empresas de renovables que invierten en parques eólicos, energía solar. Todo esto es un follón, es un montón de dinero que hay que invertir, que luego se va recuperando evidentemente con ingresos a futuro, pero que en un inicio pues hay que emitir deuda. Igual que las tecnológicas, que además tienen un segundo patrón, que es la valoración futura a la hora de la metodología del descuento de flujos. Cuanto menor es la tasa libre de riesgo a la hora que se calcula el descuento de flujos, mayor es el precio futuro que nos da este cálculo, ¿vale? O sea que cuanto bajan las tasas, mayor es el precio que podríamos encontrar en estas acciones. También en los bancos, ¿vale? Es verdad que los bancos creemos que es más a corto plazo que en el largo. ¿Por qué? En los bancos, su partida principal, que es el margen de intereses, ha escalado de manera histórica en estos últimos meses y ya lo vemos. Oye, Santander, resultado récord, BBVA, resultado récord, lo otro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el margen de intereses ha subido mucho debido a las subidas de tasas de los bancos centrales. Si dejan de subir esas partidas de margen de intereses, empezarán a tener menos beneficios. Pero por otro lado, lo compensan ante los miedos que había de un posible desaceleración económica, de impagos, esas provisiones por default, la tasa de morosidad. Bueno, pues evitar esa recesión es bueno, evidentemente, para los bancos. Además, para el dólar ayer tuvo la peor sesión en un año, en más de un año, la peor sesión para el dólar, por tanto, favoreciendo a aquellos países como es el caso de Brasil, que tienen mucha deuda en dólares o que dependen mucho del precio de las materias primas. Hay que recordar que las materias primas cotizan en dólares y, por tanto, cuando el dólar baja, les favorece positivamente, es más atractivo para el resto de inversores también. Y, por tanto, ayer, entre otras cosas, la plata, que tiene mucha dependencia también con los tipos de interés reales y con otra serie de catalizadores, pues también funcionó muy bien. Así que os he mostrado en este sentido los sectores que mejor funcionaron ayer ante esta publicación y que, oye, pues podrían tener sentido que sigan funcionando bien en los próximos meses. En renta fija es verdad que nos daría para un vídeo extensísimo, ¿no? Y de hecho, pues es algo que podríamos plantear hacer. Aquí os muestro los ETFs que tenemos en XTB, que fueron los que mejor comportamiento tuvieron ayer. Sobre todo, pues los que más duración tienen, ¿no? Cuanto más duración, el precio, sabéis que a la hora del cálculo del precio, duración modificada por el porcentaje que cambie de tipos, pues eso, evidentemente, cuanto mayor es la duración, más va a cambiar, ¿vale? En este sentido, los bonos a más de 20 años, que son la mayor duración que tenemos con nosotros, pues han sido los que mejor comportamiento han obtenido. Llama la atención la diferencia entre corporativos y high yield, ¿vale? Aquí os muestro LQDA.K, son los corporativos americanos, EUN5.de son los corporativos Europa, ¿vale? Corporativo, que es empresas, y además empresas de calidad, de investment grade, de calidad crediticia, la mejor que hay, ¿vale? Y lo hicieron mejor que los de high yield, que son aquellos que pues tienen un más riesgo, pero que dan también una mayor rentabilidad para compensar ese mayor riesgo. Y ayer podríamos decir, oye, pues seguro que los de high yield lo hicieron mejor, porque al dar más rentabilidad, tienen más riesgo, pues bajan las tasas y lo harían mejor, ¿no? Porque, oye, ya van a tener que pagar menos intereses en principio. Sin embargo, lo hicieron mejor los de investment grade porque esta catalogación tiene más correlación con las decisiones de política monetaria
que los de high yield, que tienen más correlación con la economía final, con los datos macro, con la evolución de los consumidores, de la producción industrial, de los PMIs. Todo esto, de lo que es la economía, tiene mucha mayor relación con las high yield que con investment grade, ¿vale? Que por tanto lo hicieron mejor. Así que por tanto, esta es nuestra explicación a lo que ocurrió ayer, a lo que podría ocurrir también en los próximos meses, en caso de continuar con estas publicaciones de datos macroeconómicos. Espero que os haya servido. Evidentemente, ya sabéis que cualquier duda nos la podéis preguntar a través de este vídeo, a través de mi correo manuel.pinto@xtb.es. Cualquier cosa que necesitéis, oye, pues nosotros encantadísimos, que lo hacemos para poder dar el mejor servicio posible. Así que nada, os deseo a todos muy buena semana.